Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias y el precio del petróleo en el 13 día de la guerra con Irán vuelve a los $100. De nada sirve que la Agencia Internacional de la Energía haya decidido inundar el mercado con 400 millones de barriles. Realmente la palabra inundar es una exageración, tiene un poco de retranca, porque fíjense ustedes, si el mundo consume 100 millones de barriles al día y por el estrecho de Hormuz pasan 20, calculen 15 aproximadamente millones que no están pasando porque unos 5 pasan por oleoductos por otras zonas de Oriente Medio. Pues realmente 400 millones de barriles dan apenas para un mes y la guerra, contra todo pronóstico, se está alargando. Sumen además a esto que los países que liberan reservas necesitarán más tarde o más temprano realizar de nuevo acopio de reservas de petróleo. Así que tenemos al crudo de nuevo en la zona de los $100, a los mercados nerviosos. Algunos informes que llegan desde Asia apuntan a que los traders están empezando a barajar un escenario de desastre, algo que ni muchísimo menos estábamos contemplando. Y por si faltaran referencias para un mercado que tiene puntos calientes y vive en medio de la tensión, Morgan Stanley también cierra los reembolsos de un fondo. Va a ser verdad aquello que dijo Jamie Dimon, de que cuando aparece una cucaracha es que hay muchas más. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Día 13 de la guerra con Irán y el precio del petróleo vuelve a los $100 el barril. Creíamos que la situación estaba tranquila con la liberación de reservas estratégicas, pero es que la guerra sigue, la guerra continúa. Y no solo continúa, porque las últimas informaciones en las últimas horas hablan de cómo se han atacado petroleros en el mar de Irak, de cómo Omán, país que está fuera del estrecho de Hormuz, ha tenido que cerrar algunas instalaciones petrolíferas. Se sospecha la posibilidad de que Irán pueda llenar el estrecho de Hormuz de minas marinas. Y ojo, porque las informaciones que nos llegan desde Estados Unidos apuntan a ciberataques a empresas de material médico en los Estados Unidos. ¿Todo esto es verdad o es información de guerra? Hoy lo vamos a analizar en Capital, la Bolsa y la Vida. Vamos a analizar la capacidad armamentística que tiene Irán, porque por mucho que Donald Trump insista, y lo volvió a hacer anoche, en que esto de la guerra en Irán es una excursión, hemos llegado al día número 13 de la guerra. Esto no para, la tensión continúa y sí, el precio del barril vuelve a los $100. En este instante a las puertas, el futuro. La cuestión es que el petróleo sigue muy tenso a pesar de la liberación, el anuncio de liberación de reservas por parte de la Agencia Internacional de la Energía, que hoy, por cierto, va a publicar un informe. El informe del pasado pues nos va a quedar viejo. Lo que nos importa es lo que diga a futuro. La gran cuestión de esta liberación de reservas, de inundar el mercado de petróleo, es que realmente las reservas liberadas dan para un mes y los países van a tener que volver a realizar reservas como el conflicto se alargue. Este es el escenario que estamos contemplando en los mercados financieros, porque si ustedes se fijan, los mensajes que nos están llegando desde el análisis político, económico, es esto va a durar poco, no hay problema, tranquilícense. El caso, el petróleo vuelve a los $100 el barril, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía pone en el mercado 400 millones de barriles. Se le pregunta a todas las empresas que qué va a pasar, que cómo les está afectando. Las declaraciones más sonadas en las últimas horas, Óscar García Maceiras es el CEO de Inditex, la mayor empresa de nuestro IBEX 35. Sí, beneficio récord, lo sabemos. Pero, ¿qué pasa? Bueno, el mensaje que da Maceiras, que da Inditex, es de calma total y absoluta, porque dice que esta guerra de momento no está afectando a sus precios en el mercado. No estimamos que esto pueda impactar en relación con los precios, dado que mantenemos desde hace mucho tiempo una política de precios estable.
Una política de precios estables es la norma de Inditex. Veremos qué pasa con el precio del petróleo y qué pasa con la economía, porque realmente iban a escuchar enseguida a un analista que se lo va a decir. Los datos de IPC que estamos conociendo no nos valen para nada. Esa es la realidad, porque lo que nos vale es el impacto en precios que está teniendo esta subida del precio del petróleo en el mes de marzo. Lo importante van a ser los datos de IPC que conozcamos de ahora en adelante. ¿Y saben ustedes qué? Como decía Gustavo Martínez en estos micrófonos en las últimas horas en Capital Radio, aquí el paso de los mercados lo marca el petróleo. El precio del barril va marcando el compás de la estrategia geopolítica. De la geoestrategia, de la estrategia geopolítica y de los mercados financieros. Unos mercados financieros que están de capa caída, con un dólar que vuelve a recuperar posiciones, actuando como ¿qué? Bueno, pues es que está actuando como activo refugio. 1,1543 en este instante, el cruce del euro-dólar. Puntos calientes tenemos muchos. Y por si nos faltaba encontrarnos alguna cucaracha más en esta mañana de jueves, 12 de marzo, la tenemos. Se llama Morgan Stanley, cierra un fondo a los reembolsos. Cierto que es un fondo de capital privado. Saben ustedes que si meten dinero en capital privado no pueden recoger el dinero siempre que ustedes quieran y en las cantidades que ustedes quieran, pero la solicitud de reembolsos ha sido tal que la entidad ha decidido cerrar el fondo. ¿Y por qué hay tanta solicitud de petición de reembolsos? Pues porque hay miedo en el mercado. Hoy vamos a tomarle el pulso a ese miedo en Capital, La Bolsa y la Vida. Esther Lapaz, Íñigo Jalón, dirección técnica. Vamos con los titulares de una nueva jornada caliente en los mercados financieros con Miguel San Martín. Bueno, el escenario es de preocupación, pero cierto es, Miguel, que Irán estaría dispuesta a estudiar una tregua con Estados Unidos y con Israel si se comprometen a lanzar nuevos ataques. Lo dice hasta ahora la agencia Bloomberg. Que cita a funcionarios que siguen las conversaciones diplomáticas. Irán habría transmitido esa condición a través de mediadores regionales en contactos destinados a explorar una posible desescalada del conflicto. Y es que los dirigentes iraníes temen especialmente que Israel pueda reanudar ataques incluso si se alcanza un alto al fuego, por lo que consideran indispensable este compromiso previo de seguridad antes de aceptar cualquier tregua. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en 2 ocasiones que considera la guerra contra Irán como ganada, pero a la vez apunta que continuará durante un tiempo. Están prácticamente al borde del abismo. Eso no significa que vayamos a acabar con ellos inmediatamente, pero lo están. No tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen baterías antiaéreas, nada. No tienen sistemas de control. Estamos volando libremente sobre ese país. Y ahora vamos a vigilar muy de cerca el estrecho. El estrecho está en muy buen estado. Hemos destruido todos sus barcos. Tienen algunos misiles, pero no muchos. Creo que estamos en muy buena forma. Mientras Irán continúa con ataques a varios países de Oriente Medio, Estados Unidos asegura haber atacado más de 5.000 objetivos en Irán, incluidos 60 barcos en las últimas 72 horas. La Marina británica ha informado hace unos minutos de un nuevo impacto contra un portacontenedores en el Golfo Pérsico, cerca precisamente del Estrecho de Hormuz. Bueno, los $100 el barril que se han recuperado en las últimas horas de manera momentánea son protagonistas de los mercados financieros a esta hora, a pesar de la decisión de la Agencia Internacional de la Energía de liberar 400 millones de barriles. Miguel. Esta madrugada el Departamento de Energía de Estados Unidos informaba que por su parte serán 172 millones de barriles, pero ojo, a partir de la próxima semana, y que según las tasas de descarga previstas la entrega llevará aproximadamente 120 días. Por eso el presidente Donald Trump dice que hay que llenarlas muy pronto otra vez. Lo haremos muy rápidamente y luego repondremos, llenaremos nuestras reservas. Ya sabes, si recuerdas, las llené y luego llegué a un acuerdo para ir al nivel más alto, nivel que nunca ha alcanzado por $25 y Schumer y los demócratas lo rechazaron. También hoy Corea del Sur anuncia que liberará 22 millones y medio de barriles, la mayor cantidad de su historia. El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad en los 32 Estados miembros de la agencia, supone la mayor liberación de reservas creada en esta agencia tras la crisis petrolera del 73, la anterior en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. A esta hora los futuros americanos caen un 0,9%. Tensión en el mercado hay. A esta hora el euro sigue por debajo del dólar con 16 centavos en un entorno en el que la Unión Europea insta al G7, Miguel, a mantener los flujos de energía y defiende la aplicación de límites de precios del petróleo con vistas a estabilizar los mercados
y perjudicar los ingresos de Rusia. Y es que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insiste en que la prioridad inmediata es mantener esos flujos, especialmente en la navegación por el estrecho de Hormuz. El presidente francés, Emmanuel Macron, como presidente de turno del G7, pide a todos los países que se abstengan de llevar a cabo cualquier restricción a las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados. Paralelamente hubo un consenso que, según las conclusiones que puede extraer esta cumbre del G7, resumí diciendo que hubo un consenso que no se rompió en cuanto a que no deberíamos cambiar nuestra posición con respecto a Rusia y deberíamos mantener el esfuerzo en favor de Ucrania. Y por último, evidentemente, debemos seguir respondiendo a las consecuencias económicas de esta guerra. Eso es lo que hemos hecho en este G7. Por cierto, que el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado esta noche una resolución en contra de los ataques atroces de Irán contra los países del Golfo, que no menciona los bombardeos de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos anuncia, Miguel, investigaciones comerciales contra varios países para determinar si sus políticas industriales y exceso de capacidad productiva en el sector manufacturero afectan a la industria. Ahí estarían Japón, China o la Unión Europea. Según la oficina comercial, el proceso va a evaluar si las acciones políticas o prácticas de estos países son irrazonables o discriminatorias y si obstaculizan el comercio de Estados Unidos. Consideran que varios sectores, muchos países, producen más de lo que pueden absorber, lo que genera excedentes que exportan a otros países. Washington sostiene que esa sobreproducción desplazaría la manufactura nacional o impide nuevas inversiones en el sector. También hay países como Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Suiza o Noruega. Bueno, estamos pendientes con esta subida del precio del petróleo, la crisis en Irán y la guerra, de las medidas que adopten los gobiernos. En casa, en España, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, preside hoy una reunión del equipo económico del gobierno con patronal y sindicatos para plantear medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra. Aunque antes quieren concluir la ronda de contactos con los grupos parlamentarios, este plan tendrá dos pilares, uno con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico y otro de medidas estructurales. Se activará según la evolución del conflicto y de las aportaciones de sectores y partidos y se adoptarán en varios consejos de ministros en función de la evolución de los precios de la energía. Esta misma tarde en el Senado, María Jesús Montero afirmaba que el Gobierno será todo lo flexible que pueda con las autonomías y los ayuntamientos sobre las reglas fiscales. No es una entidad homogénea, hay situaciones realmente distintas, pero sí estamos abiertos a que se puedan plantear situaciones del tipo, pero no la modificación de la definición de los parámetros fiscales, que ni corresponde al Gobierno de España, ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando. El PP plantea mejorar el poder adquisitivo de las familias a través del IRPF, lo que supondría devolver 3.200 millones a 16 millones de contribuyentes. Y, entre tanto, el Comité de Transporte por Carretera pide una bonificación de 25 céntimos de euro por litro de combustible. Así se lo ha transmitido al ministro de Transporte, Óscar Puente, con el que se ha reunido para abordar el incremento de los precios. También solicitan una ayuda directa de 1.500 euros por camión para paliar el impacto inmediato de estos primeros días y la eliminación del límite de 400.000 euros por empresa en las ayudas o una revisión semanal de precios para adaptarlos a la evolución del coste del combustible. Puente les ha transmitido que sí, que se van a trasladar el próximo martes al Consejo de Ministros. De hecho, hay otros países que están actuando más rápido que España. Ya lo anunció Portugal y Grecia, que va a imponer hasta el 30 de junio topes al margen de beneficio en combustibles y 61 productos básicos para frenar la especulación. ¿Y qué más hacemos en España? Bueno, pues Gobierno y CNMC acuerdan reforzar la supervisión de precios energéticos. Miguel. Para buscar esa transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días, economía y transición ecológica inciden en que los mercados energéticos españoles evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia y asegurar el suministro energético a los consumidores. Y recuerdan que la CNMC ya realiza de manera habitual un seguimiento de la evolución de los mercados de gas y electricidad y carburantes para detectar posibles incidencias. 13 minutos sobre las 7 de la mañana, futuros americanos cayendo un 0,9%, Morgan Stanley restringiendo parcialmente los reembolsos en uno de sus fondos de capital privado. ¿Por qué motivo? Porque los inversores pidieron el reembolso de hasta el 11% de las acciones de este fondo. Es decir, el mercado de crédito privado sigue tenso. Es una de las referencias de este jueves con el barril. Fíjense, el Brent a las puertas de los $100 subiendo un 7%. ¿Qué tenemos en Agenda, Sara Bot? Buenos días. Muy buenos días. Ernest y la Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual. En Italia se publican el paro y hablará el gobernador del Banco de Inglaterra. El Instituto de Investigación Económica alemán, el IFO, publica sus previsiones de primavera. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y la balanza comercial de enero. Hoy es el Día Mundial de los Tuiteros, se celebra desde hace 14 años. ¿Yo podría ser una influencer de esas? Ahora me dices,
Chao. Pues claro que puedes. Además, tú no eres inteligencia artificial, puedes hacer lo que quieras escribiendo en las redes sociales, Sara. Venga, hasta luego. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Bueno, pues el sector de la industria textil en el punto de mira acaba de publicar resultados. Zalando acaba de decir que espera que el beneficio ajustado para todo este año esté en línea con el mismo nivel de beneficio registrado durante el último ejercicio. Zalando, protagonista y protagonista Inditex, es la mayor empresa de la bolsa española. Beneficio récord, subida de márgenes, pero importante también los mensajes de la compañía, que ha presentado los resultados en Madrid, no en Arteixo, como suele hacer habitualmente. Bueno, pues su consejero delegado, Óscar García Marceiras, lanzaba un mensaje de tranquilidad. De momento, la guerra en Irán apenas está afectando. La política de precios que tiene la compañía es estable. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos lo cuenta nuestro compañero Jorge. Cuéntanos. El conflicto en Oriente Medio, su consejero delegado, Óscar Maceiras, ha asegurado que el impacto en las ventas ha sido limitado. Continúan monitorizando el conflicto, aunque no prevé que tenga una repercusión directa en su política de precios, que mantienen su apuesta por precios estables y accesibles. El impacto hasta la fecha en nuestras ventas ha sido limitado. Hay que tener en cuenta que en esos mercados operamos a través de franquicias, que algunos de los días desde el inicio del conflicto, algunas de las tiendas han estado cerradas, pero a día de hoy mayoritariamente nuestra red de tiendas está abierta. No estimamos que esto pueda impactar en relación con los precios, dado que mantenemos desde hace mucho tiempo una política de precios estable. Sobre el mercado estadounidense, la compañía mantiene su apuesta por expandirse en la región. Abrirá este 2026 una tienda Bershka y 2 tiendas Massimo Dutti. Respecto a los aranceles, el directivo ha señalado que el grupo ya anticipaba que su impacto no sería relevante. También ha habido espacio para la innovación, y es que la inteligencia artificial ha vuelto a estar en el foco. El grupo ha señalado que seguirá invirtiendo en este sector y ha puesto de ejemplo el valor de su proyecto Try On, basado en avatares que permiten a los usuarios probarse las prendas de manera digital. Un proyecto que en apenas 2 meses y medio ha alcanzado las 7,5 millones de inicios de sesión. Bueno, pues Inditex a lo suyo, al sector textil, a la experiencia de usuario, con tecnología, con aperturas en Estados Unidos, y de momento su CEO diciendo que a priori no va a tener impacto en precios la guerra de Irán. Suponemos que, como todos los análisis, depende de lo que dure esta guerra, que hoy entra en el día número 13. La economía despierta. Capital Radio. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Pues el petróleo vuelve a la carga, 7% sube el futuro del Brent a las puertas de los $100. Se ha llegado a superar esta noche, está subiendo también el petróleo West Texas, está subiendo a esta hora el dólar. El euro sigue muy por debajo del dólar con 16 centavos. Concretamente, en este instante tenemos a la divisa europea en 1,1545. Bueno, ¿y el petróleo qué? ¿Cuál es el escenario más probable? Porque la tarde de ayer Irán decía que el petróleo se va a ir a los $200. Una declaración realizada por Irán que nos la tenemos que creer o forma parte de la comunicación de guerra. La realidad es que cuando consultamos a los expertos técnicos, dicen, con el pedazo hueco que ha dejado el precio del petróleo en las últimas jornadas, con su movimiento al alza, hasta que no se cierre ese hueco, el petróleo puede volver a la zona de los $120. Así se lo ha explicado a Rocío Arbiza Gerardo Ortega. Todo precio que no se lleve ese hueco es potencialmente alcista. Puedo corregir, me puedes dejar la vela como te dé la gana. Si no lo cierras, todo lo que sea bajar hasta aquí lo va a intentar de nuevo al alza. Es hasta donde podemos llegar. Y yo aquí te diría que yo en el precio del petróleo no me he estado fijando respecto a lo que veníamos comentando de la bolsa. ¿Por qué? Porque no quería tenerlo en cuenta. Yo ya sé que es inflacionista, yo ya sé que esto puede llevar al traste lo que sería las posibles bajadas por parte de tipos de interés de la Reserva Federal, aunque los datos de inflación de momento, claro, son retrasados, pues no están indicando lo contrario, y pese a los datos también de empleo, que es verdad que eso sí podría justificar los que vimos la semana pasada, ¿no?
Yo esto lo dejaría simplemente ahí, a nivel de, bueno, pues no, todo precio por encima, mientras no se cierre ese hueco, esto va a estar en la zona alta desde aquí, con límite, fíjate, hasta 120. Punto. Bueno, pues hasta 120 de momento el límite. El precio del petróleo de nuevo subiendo. ¿Y esto cómo está sentando a las bolsas asiáticas? Pues mal, vamos con ellas. Pues bolsas asiáticas en negativo, el rojo domina, no son caídas brutales, pero sí son caídas que hay que tener en consideración. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, sí, estamos viendo recortes en la bolsa de Japón, en el índice Nikkei en torno al 1,5%, con retrocesos para los títulos de Advantis o de SoftBank por encima del 3%. En Corea del Sur el índice Kospi también está bajando en torno a un punto porcentual. Ya sabemos los suministros que va a liberar Japón, alrededor de 80 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Eso equivale a unos 45 días de suministro. Y en el caso de Corea del Sur va a liberar más de 22 millones de barriles de petróleo. Si miramos otros índices como el MSCI Asia Pacífico, sin Japón está bajando un 1,6%. En la India los descensos de sus principales índices retroceden por encima del 1,5%. A esa subida del precio del crudo que estamos contando también se une la decisión de Estados Unidos de lanzar una investigación por comercio desleal en 16 países. Ahí está incluida India. Y si nos fijamos en las bolsas chinas, tenemos al CSI 300 de la China continental con caídas en torno al 0,6% y la bolsa de Hong Kong, el índice Hansen, retrocede en torno al 1%. Hoy concluye en Pekín la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular, que es la principal cita política del país, y en esta sesión de clausura se espera que se apruebe el nuevo plan quinquenal hasta 2030. Bueno, ese informe de Nomura que se ha publicado esta madrugada y que señala que los traders de opciones están empezando a barajar un desastre en los mercados financieros, pues la verdad es que acaba haciendo mella, porque llevamos 13 días de guerra, pensábamos que esto iba a ser una excursión, como decía Donald Trump. De momento no lo parece, salvo que haya una tregua, como la agencia de noticias Bloomberg dice a esta hora que Irán estaría dispuesto a una tregua si cesan los ataques de Israel y de Estados Unidos. Bueno, Sandra, un asunto muy importante es la exposición de las empresas asiáticas a Oriente Medio. Capital, la exposición de los bancos. ¿Qué está pasando? Pues lo que están haciendo los bancos asiáticos es revisar sus préstamos a los países del Golfo. Este conflicto en Irán está frenando drásticamente el optimismo de los banqueros asiáticos respecto a la expansión que estaban haciendo en esa zona. A principios de año la región se perfilaba como el principal motor de crecimiento para este año 2026, pero ahora la inestabilidad está obligando a las entidades financieras a pausar las transacciones y a reevaluar sus riesgos, sus niveles de riesgo. Esto ha provocado que grandes bancos de Japón, de Singapur y de China estén cancelando sus planes estratégicos en la zona y estén desplazando su interés hacia otros mercados más estables, como pueden ser, por ejemplo, Australia o Corea del Sur. Y si miramos más allá de la guerra, a ver, una alianza, un acuerdo entre Nissan, Uber, Wayve, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que entre estas tres empresas, Nissan Motor, Uber y la tecnológica británica, la startup Wayve, han sellado una alianza estratégica. Van a desplegar una flota de robotaxis autónomos en Tokio a finales de este año. La iniciativa va a utilizar los modelos Nissan Leaf integrados con inteligencia artificial de Wayve y se gestionará a través de la aplicación de Uber. Así lo explicaba el consejero delegado y cofundador de Wayve, Alex Rendall. Estamos muy emocionados de integrar nuestro sistema de conducción por inteligencia artificial en el vehículo Nissan Leaf. Estamos preparando el coche para finales de año y tenemos la intención de trabajar con Uber, Nissan y los socios y autoridades locales para poder lanzar esto como una experiencia de robotaxi en Tokio. Será una experiencia en la que nuestra IA va a conducir el vehículo, podrá solicitarlo a través del app de Uber y estará supervisado por un operador de seguridad a bordo para permitirnos empezar a aprender y a hacer crecer la experiencia, comenzando aquí en Tokio.
En esa rueda de prensa también estaba el consejero delegado de Nissan, Iván Espinosa. Dice que están analizando extender esta cooperación a otros mercados fuera de Japón. Bueno, ¿y alguna referencia más que tiene que ver con Nintendo? Sí, está teniendo un éxito inesperado con la actualización de ese juego de Pokémon. El lanzamiento de Pokémon Pokopia ha superado las expectativas de la empresa y ha logrado vender 2,2 millones de unidades en menos de una semana. Este éxito inesperado llega en un momento crucial para su consola, la Nintendo Switch 2, porque los inversores estaban preocupados por la falta de títulos potentes y también por el incremento de los costes de producción de hardware debido al encarecimiento de los componentes. Protagonistas en el mercado, las bolsas asiáticas. Gracias, Sandra. Protagonista, el ciberataque perpetrado por Irán en Estados Unidos. Enseguida las claves. La guerra con Irán se alarga 13 días ya. Dice Trump que será una excursión. De momento está durando algo más. La gran pregunta es: ¿qué capacidad en materia de defensa, qué capacidad de ataque, qué capacidad armamentística tiene Irán? Guillermo Luna, buenos días. Buenos días, Laura. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha abierto un nuevo frente, el ciberespacio, y en el último episodio tiene como protagonista a Stryker, uno de los mayores fabricantes de tecnología médica del mundo. La compañía estadounidense, que produce desde prótesis de cadera y rodilla hasta robots quirúrgicos y equipamiento hospitalario utilizado en decenas de países por todo el mundo, ha sufrido un ciberataque que ha paralizado parte de sus sistemas informáticos a escala global. Miles de dispositivos corporativos han quedado inutilizados y en algunas pantallas ha llegado a aparecer el logotipo del grupo de hackers Handala, vinculado a Irán y a causas pro-palestinas. Durante este ciberataque, la empresa ha llegado a pedir a sus empleados que desconectaran ordenadores y móviles corporativos mientras sus equipos trataban de contener el incidente. El ataque habría consistido en una especie de wiper, un tipo de malware diseñado no para pedir rescate, sino para borrar datos y provocar el mayor daño operativo posible. En algunos casos, los sistemas de los trabajadores han quedado directamente inutilizados. El impacto no ha tardado de trasladarse al mercado. Las acciones de Stryker han llegado a caer alrededor de un 3-4% tras conocerse el incidente, reflejando el temor de los inversores a interrupciones en su actividad o en su cadena de suministro. Este episodio se produce en plena escalada de tensión entre Washington y Teherán, y es que Irán ha desarrollado una estrategia basada en armas relativamente baratas. Lo contábamos hace unos días con sus drones y misiles, y ahora también con operaciones cibernéticas capaces de presionar a potencias tecnológicamente superiores, como es el caso de Estados Unidos, y también capaces de hacer mucho daño en sectores estratégicos como la sanidad o la energía, cada vez más vulnerables a esta especie, Laura, de línea de fuego digital que estamos viviendo estos días en suelo iraní. Bueno, pues la capacidad armamentística de Irán, la defensa de Irán en el punto de mira, entre otras cosas porque pese a que Donald Trump dice que están derribando y ganándole la guerra al país, la realidad es que se desconoce esa capacidad que tiene con sus drones a bajo precio, si realmente acabará poniendo minas acuáticas en el estrecho de Hormuz, la capacidad que tiene desde un punto de vista tecnológico y cómo las relaciones que mantiene con China, las amables relaciones con China, en un momento dado podrían acabar beneficiando al régimen de los ayatolás. 13 días de guerra, el petróleo subiendo, veremos enseguida cómo empiezan a moverse los futuros del viejo continente. Hoy, jueves 12 de marzo de 2026, un día capital para Capital Radio, porque hoy celebramos la 8ª edición de los premios a la excelencia de Capital Radio. Esta tarde, más de una decena de premiados vinculados a la excelencia y a la inteligencia artificial.